Hola, muy buenas tardes a todos los miembros de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Los saluda su amigo José Antonio Armendáriz Munguía y, como saben, también miembro de la Academia, y agradezco sobre todo la oportunidad que nos da la presidenta Leonora Elizabeth Remis Rubio para continuar con nuestras actividades académicas ahora a la distancia y con esta modalidad. El día de hoy quiero platicar con ustedes respecto a qué es la inteligencia artificial y cuáles son las posibles implicaciones a corto y mediano plazo. Este breve video va a ser, lo pienso dividir en tres grandes etapas. Uno, ¿qué es la inteligencia? Dos, ¿qué es la inteligencia artificial? Y tres, ¿qué es la sustitución de la robótica y la inteligencia artificial? Y qué tan vulnerables podemos ser cada uno de los miembros de nosotros o de nuestra sociedad. También, como esta es una plática, vamos a tener algunas actividades donde cada uno podemos identificar cuál es nuestra vulnerabilidad y qué tan posible sea que nos puedan sustituir una máquina. Así empezaremos esta pequeña charla, iniciando con qué es la inteligencia. La inteligencia ha sido definida muchas veces, pero la que a mí más me ha gustado como una definición sobria y que aplica es la siguiente. La inteligencia es la capacidad de resolver un problema con la información que se tiene y con los recursos que se tienen. O dos, es la capacidad que se tiene para realizar una actividad de manera extraordinaria y que otra persona u otro ser no lo pueda realizar. Ahora, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la posibilidad de que un programa informático que está siendo programado por otra persona pueda resolver un conflicto o un problema con la información que se le dé. Aquí es muy importante entender que hay dos grandes rubros de inteligencia artificial. Uno es la inteligencia artificial básica, que es decir, aquel programa que podemos utilizar para actividades, uno, de tipo repetitivas, o dos, muy peligrosas para la vida del hombre. Por lo tal, optamos por que las máquinas lo realicen y de esta manera pues podamos seguir trabajando. Esta inteligencia artificial básica la podemos ver desde el nacimiento de Henry Ford al tener la separación del trabajo y de cada una de las actividades en una sola línea, al ser sustituido la mano de obra del trabajador por robots que simplemente siguen haciendo el mismo trabajo una y otra vez de manera repetitiva. O también lo podemos ver en aquellos robots que entran a submarinos o que entran a desactivar bombas, o en aquellos drones que entran a zonas de riesgo o de peligro para intentar rescatar la vida humana. Esa inteligencia artificial está preprogramada y lo único que hace es realizar las actividades para las cuales fue hecha y no puede captar nueva información. Simplemente con la información que el programador dio, realiza la actividad y se acabó. Hay otro tipo de inteligencia artificial que es la inteligencia artificial superior, que es la cual la actividad o el problema que se le pone a la computadora o al robot permite que con esta información resuelva el problema, y en caso de que no resuelva el problema, automáticamente busque nueva información o nuevos recursos con tal de poder completar la misión o resolver el problema para el cual fue realizado o programado. Esta inteligencia artificial es la que nos preocupa y nos ocupa, porque es la que aprende por sí sola, no requiere de la intervención de un ser humano para realimentar o reprogramar al sistema. Y por lo tanto esto abre un abanico de posibilidades muy muy grande. Una de las inteligencias artificiales más avanzadas son las que hemos visto en las misiones espaciales para la exploración de Marte, donde el Robert y el Discovery llegaron, hicieron los experimentos y en dado caso que no se pudieran realizar los experimentos, buscaran los recursos para completar la misión a cualquier costo.
La realidad es que estos pequeños exploradores espaciales allanan el camino hacia una nueva inteligencia artificial y hacia una nueva humanidad. El día de hoy, como ustedes saben, estamos viendo por una pandemia, por un grave problema de salud a nivel mundial, donde nos obliga a replantear todos nuestros sistemas de producción. Vamos a replantearlos, vamos a ver qué tan fácil somos de sustituirlo. Por lo tanto, los invito a que hagan esta dinámica junto conmigo, ¿no? Y espero de verdad que sus comentarios y sus reflexiones. Y contestemos estas premisas, estas preguntas. 1. ¿Cuánto valor generas en la realización de tu trabajo? 2. ¿Tu trabajo sirve o genera valor agregado? ¿Tu trabajo es peligroso o repetitivo? Y la más importante, ¿resuelves un problema real para alguien en un momento determinado o no? Esas son realmente las preguntas que como sociedad nos tendríamos que hacer y cada uno de nosotros tendríamos que contestar. Espero sus respuestas para seguir el diálogo. En lo que llegan las respuestas, a mí me gustaría pensar cuáles serían las consecuencias de esta pandemia y podemos pensar en cómo estas situaciones médicas pueden hacer que se replantee la nueva década. Es decir, se estaba pensando en la sustitución de las cadenas de valor por trabajo humano por inteligencia artificial en un plazo de 10 años. Lo más probable es que no. Las cadenas de valor, como vemos, son muy vulnerables a grados de enfermedad de los seres humanos y del recurso humano. Por lo tanto, es muy probable que ese tiempo se acorte de 10 años a 3 años, por lo cual tendríamos que repensar cada uno nuestra posición dentro de esta cadena de valor. 2. La necesidad que tenemos ahora de realizar esfuerzos en generar valor agregado en cada uno de los productos y servicios que ofrecemos. Es decir, tenemos que dejar de pensar que si yo ofrezco un producto, eso es lo único que me va a diferenciar. Ahora hay que pensar que a todo producto se tiene que agregar un valor agregado de un servicio. De lo contrario, tu industria o tu trabajo puede ser altamente sustituible por un robot o por una inteligencia artificial. Ahora, si esto pasa, va a haber grandes sectores de la sociedad que van a quedar relegados. Por eso es tan importante que la educación tome ahora un valor necesario y pensar ya que la educación tiene que ser pensada en cómo resolver un problema, cómo generar valor agregado y cómo generar talento único. Y también es muy importante pensar en que cada una de nuestras actividades, sea cual sea, cómo podemos nosotros integrar la inteligencia artificial para ser, 1, mucho más eficientes, 2, mucho más cálidos y 3, llegar a un sector de mercado que así lo requiere. Por ejemplo, esta plática que estamos teniendo seguramente va a ser reproducida en su smartphone o en su computadora y a través de ella podamos tener otra nueva interacción y ahí generar nuevas ideas y nuevos valores. Es decir, una nueva academia, una nueva forma de pensar y una nueva manera de generar talento y creatividad y que no pueda ser sustituido por la inteligencia artificial. Es decir, lo más importante va a ser la calidez humana, a menos que ésta pueda ser sustituida por un ordenador que puede dar incluso mayor calidad y mayor calidez en responder a las preguntas de nuestros consumidores. ¿Cuál sería entonces la invitación? La invitación sería a que nuestros servicios, nuestros productos sean dirigidos a un nicho diferenciado con la mentalidad de que no pueda ser sustituido con inteligencia artificial. Y ya por último,
quiero llamar la atención a un tema complicado, que es la integración de sistemas inteligentes como posible nueva guerra. Es decir, la Unión Europea, así como la Unión de Estados Americanos, como la Unión, las Naciones Unidas, ahora se están planteando la validez o no validez de sistemas autómatas que crean, que puedan tomar decisiones respecto a la vida humana. Ha habido muchas conferencias respecto a este tema y en todas se ha determinado que estos sistemas autómatas de vigilancia y protección sean definitivamente prohibidos. Es una lucha que tenemos que dar porque nuestro país sea uno de los pioneros en América Latina donde se prohíban los sistemas automáticos de protección o que pueda una computadora tomar la decisión de cegar la vida humana. Es una última reflexión. Me gustaría mucho escucharlos, verlos en sus comentarios. Muchísimas gracias.